Una nación en crisis. Las semillas de la revolución. Francia a finales del siglo XVIII era una tierra de marcados contrastes. La opulencia y la extravagancia caracterizaban la vida de la aristocracia. Mientras tanto, la gran mayoría de la población, el campesinado y los trabajadores urbanos, luchaban por sobrevivir. La monarquía francesa, bajo el rey Luis XVI, parecía ajena a la difícil situación de su pueblo. Los gastos extravagantes y una serie de guerras costosas habían agotado el tesoro francés. Los intentos del rey de reforma financiera se encontraron con la resistencia de las clases privilegiadas. La efervescencia intelectual de la Ilustración alimentó aún más el creciente descontento. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu desafiaron la autoridad absoluta de la monarquía. Abogaron por la soberanía popular y los derechos individuales. Sus ideas resonaron en el pueblo francés, que estaba cada vez más frustrado con su suerte en la vida. La Revolución Americana proporcionó un poderoso ejemplo para los franceses. El pueblo francés vio que era posible derrocar a un régimen opresor. El escenario estaba listo para una revolución que sacudiría a Francia hasta sus cimientos. El peso de la desigualdad. Un polvorín socioeconómico. La estructura social de Francia era rígidamente jerárquica. En la cima se encontraba el primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza. Ambos disfrutaban de vastos privilegios y estaban exentos de la mayoría de los impuestos. La carga de los impuestos recaía directamente sobre los hombros del tercer estado, que abarcaba a todos los demás, desde los comerciantes ricos hasta los campesinos empobrecidos. La economía francesa estaba en un estado de crisis. Una serie de malas cosechas había provocado escasez de alimentos y un aumento vertiginoso de los precios. El desempleo era galopante y la pobreza estaba generalizada. Los intentos del gobierno por abordar la crisis fueron ineficaces, lo que agravó aún más la situación. La carga financiera sobre el tercer estado se volvió insoportable. El pueblo francés, que ya sufría dificultades económicas, estaba indignado por la extravagancia y la indiferencia de las clases dominantes. El resentimiento hacia la monarquía y las órdenes privilegiadas llegó a un punto álgido. La toma de la Bastilla. La monarquía se desmorona. En 1789, ante una creciente crisis financiera, el rey Luis XVI se vio obligado a convocar a los Estados Generales, una asamblea representativa que no se reunía desde hacía más de 150 años. El tercer estado, envalentonado por los escritos de los pensadores ilustrados y enfurecido por su falta de poder político, exigió reformas radicales. Cuando sus demandas fueron ignoradas, el tercer estado se declaró Asamblea Nacional, afirmando representar la verdadera voluntad del pueblo francés. El 14 de julio de 1789, una turba parisina, llevada a la desesperación por el hambre y el miedo, asaltó la Bastilla, una prisión real que había llegado a simbolizar la tiranía de la monarquía. La toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa. Fue un levantamiento espontáneo alimentado por la ira popular y el deseo de cambio. La revolución había comenzado y no había vuelta atrás. Surge un nuevo orden, el ascenso de la Asamblea Nacional. Con la monarquía debilitada, la Asamblea Nacional actuó con rapidez para desmantelar el antiguo orden. Abolieron el feudalismo, despojando a la nobleza de sus privilegios y poniendo fin a siglos de servidumbre. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789, proclamó la igualdad fundamental de todos los hombres y consagró los principios de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. La revolución no estuvo exenta de divisiones internas. La burguesía, la clase media adinerada, surgió como una fuerza poderosa, buscando asegurar sus propios intereses económicos y políticos. Chocaron con elementos más radicales dentro de la revolución, que exigían una mayor igualdad social y económica. Sección 5. El reinado del terror. Un descenso a la violencia. A medida que avanzaba la revolución, se fue radicalizando cada vez más. El miedo a la contrarrevolución y a la invasión extranjera se apoderó de la nación. El reinado del terror, un periodo de intensa violencia y represión, comenzó en 1793.
Liderado por Maximilien Robespierre y el Comité de Seguridad Pública, el terror tenía como objetivo eliminar a todos los enemigos de la revolución, reales o percibidos. Miles de personas fueron ejecutadas, a menudo sin juicio, bajo la sospecha de ser contrarrevolucionarios. El terror creó un clima de miedo y sospecha. También condujo a la muerte de muchas personas inocentes. Finalmente, el reinado del terror consumió a sus propios líderes. El propio Robespierre fue arrestado y ejecutado en 1794, poniendo fin a la fase más violenta de la revolución. Sección 6. El ascenso de Napoleón. De la revolución al imperio. Tras el terror, Francia anhelaba estabilidad y un liderazgo fuerte. Napoleón Bonaparte, un brillante comandante militar, saltó a la fama. Tomó el poder en un golpe de Estado en 1799, poniendo fin a la Revolución Francesa. Napoleón se estableció como primer cónsul y más tarde como emperador de Francia. Conservó muchas de las reformas revolucionarias, como la abolición del feudalismo y el Código Napoleónico, que estableció un sistema legal uniforme. Sin embargo, también restringió las libertades civiles y reprimió la disidencia. La ambición de Napoleón lo llevó a conquistar gran parte de Europa, pero su imperio finalmente se derrumbó bajo el peso de sus propias ambiciones. Sección 7. El legado de la libertad. Ecos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un momento decisivo en la historia mundial. Marcó el fin de la monarquía absoluta en Francia y el surgimiento del republicanismo. Inspiró revoluciones y movimientos de reforma en toda Europa y más allá. Los ideales de la revolución de libertad, igualdad y fraternidad siguen resonando hoy en día. Dejó un legado perdurable en Francia y en el mundo, dando forma a las concepciones modernas de ciudadanía, derechos humanos y el papel del gobierno. Sección 8. Conclusión. El impacto duradero. La Revolución Francesa fue un acontecimiento complejo y contradictorio. Fue una época de gran esperanza, pero también de gran violencia. Trajo consigo cambios profundos, pero también dejó un legado de inestabilidad. Sin embargo, sigue siendo uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la humanidad, un testimonio del poder de las ideas y del perdurable deseo humano de libertad e igualdad. La Revolución Francesa sigue fascinando e inspirando, recordándonos que la lucha por la libertad es un proceso constante y continuo.